Bienvenidos al Foco, buenas noches, y vamos a presentarles de primeras algunos de los invitados que van a estar esta noche aquí con nosotros debatiendo temas polémicos y temas de actualidad. Guadalupe González Taño, Coalición Canaria, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gustavo Matos, Partido Socialista, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Estaleya, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Luis Campos, Nueva Canaria, buenas noches. Buenas noches. Melody Mendoza, Agrupación Socialista Gomera, buenas noches. Muy buenas noches. Y cerramos con Manuel Marrero, Podemos, del Partido Podemos, muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos a empezar hablando de una última hora, de una noticia que conocíamos este mismo miércoles, porque el Cabildo de Fuerteventura está ya intentando, lo va a hacer el próximo lunes en pleno del Cabildo, declarar la situación de emergencia humanitaria por la llegada de inmigrantes a la isla. Tenemos al teléfono al presidente del Cabildo Majorero, Marcial Morales. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es lógica esta declaración de emergencia humanitaria? ¿Cree que es lógica y no cree que es excesiva? Es imprescindible, pero desde luego puede llamar a confusión porque la denominación pudiera dar a entender una situación caótica, una situación social insostenible y ni mucho menos. Esto es una figura jurídica que la Secretaría General del Cabildo, como ocurrió en Lanzarote, nos aconseja, y el Consejo de Gobierno celebrado ayer tomamos la decisión de convocar pleno para declararla, para someter esta declaración a la consideración del pleno, entendiendo simplemente que es una figura jurídica que posibilita los procedimientos de contratación de urgencia, porque de urgencia tiene que ser, pues, por ejemplo, el que el sábado pasado, para amanecer el domingo, llegar a la anochecer del sábado, llegar a una patera a Gran Tarajal, en ella vinieran 11 personas que se declararon menores, que de inmediato, en la misma madrugada, hay que atenderlos, hay que ponerlos en un centro de acogida y hay que tomar, por tanto, una serie de decisiones y hay que hacer una serie de gastos que requieren urgencia, porque urgente la situación. Pero, señor Morales, ese tipo de situaciones, sí, o de gastos es lo que posibilita esta figura jurídica. Señor Morales, pero esta declaración, esta futura declaración de emergencia humanitaria, ¿es acorde a la situación, al número de migrantes que han llegado a la isla? ¿Es similar? ¿Hay un problema similar al que está ocurriendo en Lanzarote? Vamos a ver, más vale prevenir que remediar. Vemos una situación en la que se produce un crecimiento exponencial del número de menores que debemos atender y queremos y debemos estar preparados, y para eso utilizamos figuras jurídicas que el ordenamiento tiene para que nos coja prevenidos, para que nos coja preparados para dar respuestas inmediatas a situaciones que requieren una respuesta también inmediata, porque son personas y personas menores las que están en juego, y por tanto no estamos ni exagerando ni llamando a ninguna alarma. Sencillamente estamos preparándonos precisamente para evitar situaciones de posible desbordamiento en la atención y situaciones de pérdida de calidad de atención a las personas, especialmente menores. Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Pues les traslado esa pregunta a los invitados de esta noche. ¿Es excesiva, Guadalupe, esta declaración? Bueno, yo creo que el presidente del Cabildo de Fuerteventura lo ha explicado muy bien. Es una declaración que tiene que ver con una figura jurídica de poder tomar decisiones más rápido para atender una situación sobrevenida que se está produciendo en determinados momentos. Pero y por tanto, hace falta Gustavo, utilizar este tipo de argumentos, este tipo de declaraciones para afrontar un problema como el migratorio. Hombre, yo quiero distinguir lo que acaba de decir el presidente, que ha dicho que es estrictamente una figura jurídica, de lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, donde ha habido un intento de utilización política por parte de algunas personas, tanto del Partido Popular y tengo que decir también de algunos responsables de Coalición Canaria, haciendo ver que aquí había una especie de situación similar al año 2006, cosa que es falsa. No existe una crisis migratoria al nivel de la que hemos desgraciadamente vivido en el pasado y que nadie descarta que la podamos volver a vivir, pero que no se está dando en estos momentos, ¿no? José, por alusiones. Yo, desde luego, es una situación absolutamente indeseable que no debe vivir ninguna persona, ningún ser humano. Pero como dice Gustavo, ¿lo están utilizando como argumento político? El resultado está ahí, o sea, con argumento político no, la realidad es esa. Mire, en Lanzarote el otro día estuvo el presidente Sánchez y no acudió siquiera a ver la situación en la que estaban los inmigrantes. Esa es la sensibilidad que tiene el PSOE con respecto a esta situación. Este señor, el presidente del Cabildo, con carácter preventivo, que esa es la duda, si con carácter preventivo se debe instar esta situación de ayuda de emergencia humanitaria, esa es la duda que me queda en todo caso. Pero la idea de poder tener una base jurídica para poder atender a los inmigrantes me parece que puede ser razonable, teniendo en cuenta que él prevé que puede haber un repunte del asunto. Pero con esta previsión, Luis, ¿tú ves factible esta declaración? Y mira, me sale hasta rima con la pregunta. Nueva Canarias no va a ser nunca
con el tema de la inmigración, con el drama de aquellas personas que salen de su territorio huyendo del hambre, de la miseria o de la guerra, y lo hemos planteado, debiera de haber un pacto político para que no utilizáramos nunca este fenómeno de la inmigración para lanzarnos los partidos políticos. Pero tiene que hacerse como lo ha hecho ahora el presidente del Cabildo. Yo no voy a entrar a cuestionar si más vale prevenir que curar, como él decía, pero al menos ha salido explicando claramente que no estamos ante realmente, en términos de emergencia, que no hay, como se ha dicho en otros lugares, avalancha, y yo creo que eso es un aspecto positivo, hacer mucha pedagogía por parte de quienes tienen la responsabilidad cuando aplican estos mecanismos, porque es la figura jurídica, y tendríamos que cuestionarnos si no hay que cambiar estas figuras con otros nombres para poder dar respuesta. Pero Manuel, ¿hay acuerdo político? ¿Hay intención en los partidos para solucionar este problema, por lo menos para tratarlo de una manera lógica, tranquila y sosegada? Yo creo que las medidas que se adopten siempre en la sociedad no pueden conducir jamás a que se genere alarma social. ¿Se está generando alarma, Manuel? Podría generarse. Yo creo que lo que habría que buscar es precisamente la solidaridad del conjunto de la Unión Europea, del Estado español, porque la sociedad canaria es solidaria de por sí mismo y tenemos en la memoria la época en que emigrábamos a otros lugares, que es lo que está pasando actualmente. Melody, excesiva esta declaración, te repito la misma pregunta. Yo creo que es una situación que es dramática y que nos entristece a todos. Yo creo que no hay que restarle importancia a la situación en la que estamos viviendo. Creo que el presidente del Cabildo en este sentido está actuando correctamente, pues está previniendo una situación que prevé que pueda Melody, suceder. ¿no se genera alarma social? ¿Esto no puede generar una idea en la población completamente diferente? Yo creo que no es una cuestión de alarma social, yo creo que es una figura jurídica que se puede utilizar y en este caso más vale que estar prevenido ante una situación que no sabemos ninguno qué es lo que va a suceder que no estar prevenido. Yo creo que el presidente del Cabildo está actuando correctamente. Pero Guadalupe, Gustavo, en la reunión que tuvo Clavijo con Pedro Sánchez hace unos días, ¿no se había resuelto actuar de manera conjunta entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central? ¿No se había solucionado esas pequeñas discrepancias, Gustavo? Yo creo que sí, lo han dicho las dos partes. De hecho, el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas una serie de cantidades. Hay que recordar que la responsabilidad legal de los menores no acompañantes inmigrantes son de las comunidades autónomas, pero el Gobierno se ha comprometido en colaborar con el Gobierno de Canarias. A mí me resulta curioso que para el Partido Popular lo importante es que el presidente del Gobierno y el señor Sánchez se vean 15 minutos en Lanzarote. Eso iba a resolver el problema de la inmigración, pero dejar el CIBE estropeado, roto, sin renovar los contratos, mira que hemos hablado del CIBE, responsabilidad del gobierno anterior, eso parece menos importante que dos personas se vean 10 minutos. Pues hay que tener un poquito de rigurosidad y de seriedad en esto. Guadalupe, brevemente. Vamos a ver, nosotros lo que criticamos en su momento de la visita del presidente de Sánchez fue el no reunirse con las instituciones del sitio, con las de Lanzarote, con el presidente del gobierno. Pero tras la reunión que se ha tenido, nosotros esperamos que efectivamente se activen las medidas. Yo creo que en Canarias se ha llegado a un acuerdo importante, que sobre todo en el tema de los menores, que todos los cabildos, como siempre, han colaborado y van a colaborar para que los menores tengan una vida digna en toda Canarias, y ese es el camino, colaborar todos para que esta situación se solucione lo mejor posible, sobre todo porque son menores. Pues dejamos este tema aquí, seguramente es un asunto que seguirá dando que hablar en los próximos días y en las próximas semanas, y volvemos a hablar de presupuestos, porque hoy también, este miércoles, se presentaban en el Parlamento de Canarias las cuentas del archipiélago para el año 2019, y si todo sigue su curso, si no hay ninguna novedad, van a ser apoyadas por el Partido Popular y la agrupación socialista Gomera, por lo tanto saldrán adelante. Cuentas para el próximo año 2019 que Rosa Dávila definía de la siguiente manera. 3 elementos fundamentales de este presupuesto: refuerzo de los servicios públicos, incremento del alivio fiscal que ya llevábamos a cabo en este mandato y, por último, un alivio también en la reducción de la deuda, una comunidad autónoma que está saneada y que puede abordar el crecimiento de un 6,8% de su presupuesto. Líneas básicas que resumía la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, pero nos preguntamos, ¿de cuánto dinero estamos hablando, Marina? Miguel Ángel, hablamos de 8.800 millones de euros. Es la cifra del presupuesto de la comunidad autónoma para el próximo año, la más alta de la historia y casi un 7% más que en 2018. Estas son las grandes partidas. En sanidad se supera por primera vez la barrera de los 3.000 millones de euros. Según el Gobierno de Canarias, esta cantidad permitirá reducir las listas de espera
aumentar las inversiones en equipamientos y reforzar el personal sanitario. Y a educación se asignan 1.713 millones. Se convierte así en la segunda política que más peso tiene en el presupuesto. Para políticas sociales, las nuevas cuentas públicas destinan 795 millones de euros, lo que supone un incremento del 21% en relación al anterior. Y todas estas cantidades presupuestadas para sanidad, para educación y políticas sociales podrían sumarse 598 millones más, una cantidad procedente del superávit que se añadiría a los servicios públicos esenciales siempre que sea, eso sí, autorizado por el gobierno de Sánchez. Otra de las grandes partidas de estos nuevos presupuestos se refiere a la inversión pública, que contará con 1.078 millones de euros. A esta cifra se sumarán 429 millones procedentes de los convenios Canarias-Estado que aún están pendientes de firmar. Pero estos presupuestos también incluyen una rebaja fiscal. A partir del próximo 1 de enero, el tipo general del IJIC bajará del 7 al 6,5%. Además, dejará de abonarse el IJIC de la factura eléctrica, así como de algunos productos básicos de la cesta de la compra, como el aceite, la pasta o todo tipo de pan. También contará con mayores deducciones fiscales para las familias numerosas y extiende de 1 año a 2 la tarifa plana de 50 euros para los autónomos. Pues estos son los datos generales de unos presupuestos y vamos a pedirles 20 segundos para posicionarse. Guadalupe, ¿son buenos estos presupuestos? Hombre, unos presupuestos muy buenos, unos presupuestos que nos colocan en la senda del crecimiento, en la senda de la creación de empleo. La consejera ya decía que se estima que se va a bajar por primera vez en esta etapa del 20% de la tasa de paro, y eso es el objetivo fundamental que tienen que perseguir unos presupuestos, unos presupuestos sociales que generen empleo y que beneficien al máximo, a la máxima gente. Gustavo Matos, ¿buenos presupuestos sí o no? Bueno, el problema no es si son buenos presupuestos, el problema es que tenemos un mal gobierno. A estas alturas del año pasado también hablábamos del presupuesto más importante de la historia de Canarias. Sin embargo, estamos en noviembre y los datos de ejecución lo que nos dicen es que este es un mal gobierno, que puede tener mucho dinero, pero que ejecuta mal y luego nos mete algunos goles como el del IJIC del PAN, que ya no existe, ¿no? Para maquillar unas cuentas y convencer al Partido Popular o permitirles que pudiera firmar los presupuestos, ¿no? José Estaleya, ¿buenos sí o no? Lo mismo que Gustavo. Son unos buenos presupuestos porque disminuyen la presión fiscal a los ciudadanos, mantienen el tono en el gasto de la administración, contienen el gasto general de la administración y incrementan el gasto social de manera extraordinaria, que ya hemos visto en la carátula de presentación los datos, huelga repetirlos, pero creemos que puede ser... Tiempo, José. Luis, misma cuestión. Yo creo que son los presupuestos de la gran oportunidad perdida, porque cuando se presume de que son los presupuestos más grandes de la historia de Canarias, hubiera sido la gran oportunidad para acometer de una vez por todas y sacar a Canarias de la cola en materia de educación, de políticas sociales, de dependencia, de sanidad, y no va a revertir esa situación. Han detraído además más de 150 millones de euros en ese alivio fiscal de que ellos hablan, pero no van a aliviar a las familias. Melody, 20 segundos. Bueno, Agrupación Socialista Gomera va a apoyar estos presupuestos como ha venido haciendo a lo largo de esta legislatura por responsabilidad política. Tenemos que aprobar unos presupuestos que son los más grandes de la historia de Canarias. Estamos hablando de algo más de 8.800 millones de euros. Tienen un gran marcado carácter social. Los servicios esenciales están han crecido todos considerablemente. Manuel Marrero, cierras tú esta primera ronda de posicionamiento. Sí, unos presupuestos que no sirvan para mejorar las condiciones de vida de la población canaria en su mayoría, con la mayoría social que sea beneficiada de ella, nosotros lo calificamos como que no son unos muy buenos presupuestos, ni siquiera buenos. Por tanto, tienen que mejorarse en la sanidad, tienen que mejorarse en la educación, tienen que mejorarse en la dependencia, tiene que generarse empleo y, por tanto, avanzar en esta sociedad. Tiempo, Manuel. Hablamos de unos presupuestos que rozan casi los 9.000 millones de euros, pero también hay que hablar de la ejecución. ¿Todos son cifras, Guadalupe? ¿Al final todo se reduce a cifras o aquí hay que aplicar gestión? Bueno, las cifras de ejecución prevista para el final de esta legislatura, del año, que es la que hay que tener en cuenta, el año pasado ocurrió, este año va a ocurrir igual, va a rozar el 97-98%, como ocurrió el año pasado. Las cifras hay que verlas a final de año, porque la ejecución se produce básicamente en el último trimestre, pero en todo caso, si lo que se está pidiendo son unos presupuestos sociales que apoyen la sanidad, los servicios sociales y la educación, unos presupuestos que creen empleo y unos presupuestos que ayuden a la familia, deberían todos los partidos políticos del Parlamento aprobar este presupuesto, porque son los objetivos que persigue. ¿Ustedes no lo apoyan? ¿Por qué, Gustavo?
Hombre, porque son unos presupuestos trampa, ¿no? Ya nos tiene acostumbrada a Coalición Canaria todos los años a presentarnos unas cuentas junto con el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera, que son sus socios presupuestarios y parlamentarios, a presentarnos unas cuentas que luego a 31 de diciembre no son las que se ejecutan, ¿no? Yo no sé dónde sacan las cifras de la ejecución del 90%. Lo que es cierto es que han tenido oportunidades, por ejemplo, han estado hablando del superávit, ¿no? Curioso, porque cuando tuvieron, por ejemplo, la oportunidad de sí decidir en qué se podían gastar, por ejemplo, el FEDECAN, el presidente del gobierno prefirió gastárselo en farolas y en rotondas que en asuntos sociales. Es decir, no son creíbles los presupuestos por áreas, en sanidad, en educación, en dependencia, en carreteras, en I+D+I, en cambio climático, son unos presupuestos mal gestionados y poco ejecutados. Así que los verdaderos presupuestos son los que se ejecutan a 31 de diciembre. El Partido Popular va a apoyar esos presupuestos. Ustedes marcaron en los inicios de la negociación, casi antes de esas negociaciones, unas líneas rojas importantes, José, pero al final apoyan unos presupuestos con Coalición Canaria. Apoyamos esos presupuestos porque en general se aceptaron nuestras condiciones. Es cierto que nosotros teníamos un IJIC... ¿Todas las condiciones, José? Casi todas las condiciones. Es verdad que el IJIC pensábamos un IJIC más potente, una rebaja más potente, pero no es menos cierto que las rebajas en impuestos llevan aparejado una disminución de la recaudación y hay que ser prudentes y hay que ser contenidos en la situación. Pero hablamos de rebajas fiscales, pero ¿eso cómo nos afecta al bolsillo a todos los canarios? Pues mire, de entrada va a pagar usted menos IJIC en cualquier producto que tenga IJIC, medio punto. Se va a ahorrar usted, el IJIC reducido del 3% pasa al 0 en la factura de luz. Le recuerdo que ese IJIC del 3% es el IJIC potente de la factura, el que grava el consumo de energía eléctrica y la potencia contratada, que son los factores más importantes. También se lo ahorrará en el aceite, en las pastas. Es decir, hay una serie de medidas que harán que usted note en su bolsillo que tiene más dinero en él. Escuchen, porque esas mismas rebajas fiscales las anunciaba de esta manera Rosa Dávila esta misma mañana. La reducción de 0,5 puntos en los dos primeros tramos autonómicos, que suponen un impacto de un ahorro de 35 millones de euros en la declaración de la renta, de las rentas más bajas y de las rentas medias, una bajada del 3% de la extensión del IJIC en energía eléctrica, supone unos 12 millones de euros, un aumento de las deducciones para las familias numerosas en torno a los 5 millones de euros, una excepción del IJIC para los servicios de asistencia social y también una bajada de los elementos que suponen las bases de la cesta de la compra, que están todos los productos al 0%. Palabras de la portavoz del Ejecutivo Regional. Manuel, muchas rebajas fiscales, bajada lineal, como nos decía José, del IJIC del 7 al 6,5%. ¿Esto puede afectar a la recaudación para invertir después en políticas sociales? Efectivamente, rebajar impuestos cuando lo que se hace con eso es no redistribuir la riqueza y que paguen más lo que más tienen, influye sobre nuestros derechos. Y, por ejemplo, el Gobierno de Canarias está incumpliendo con una promesa electoral que hizo en 2015 respecto a, por ejemplo, a la educación en Canarias, en el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, donde se comprometía a que a lo largo de la legislatura llegaría a un 4,9%, que es la media europea, porque eso hablaban en su programa, y de momento seguimos situados en torno al 3,6%. Por tanto, se está incumpliendo con la Ley Canaria y se está incumpliendo con la promesa electoral. Y las promesas se hacen para cumplirlas. Aquí hay un problema con los impuestos, porque, por ejemplo, se baja, o por lo menos se va a incluir esa bajada lineal del 7 al 6,5% en el IJIC. Pero claro, en las propias previsiones de Rosa Dávila, de esos presupuestos, afirma que la economía canaria se va a desacelerar en los próximos 3 años. Si se recauda menos, si baja el IJIC, la misma pregunta que le hacía Manuel, Guadalupe, bueno, ¿va a haber dinero en los cabildos y los ayuntamientos para financiar esas políticas sociales? Bueno, lo primero es que hay que decir que la rebaja del IJIC no va a afectar a ayuntamientos y cabildos, claro. Eso es un compromiso que se ha firmado en este presupuesto y va a ser así. Pero en todo caso, nosotros entendemos que el desarrollo económico pasa por una combinación de varios factores. No creemos que se consiga con una sola medida todo, ¿no? Por un lado, estos son los presupuestos eminentemente sociales que han priorizado aún más de todo lo que tiene que ver con lo social, pero también entendemos que el dinero, las rebajas fiscales tienen que permitir a las familias a acelerar su recuperación. No, yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver, la rebaja del IJIC es una milonga. ¿Directamente? Sí, hombre, claro. Vamos a ver, el Partido Popular necesitaba que le allanaran el terreno para no quedar mal en la foto. Y entonces, bueno, le buscaron de dónde bajar algo para sacar un titular que es falso. El PAN no paga IJIC. Le han bajado el IJIC
al pan integral. Está la gran rebaja fiscal del IGIC, la factura de la luz. A un ciudadano normal le va a bajar la luz un euro y medio. Eso es ¿Cuánto falso. le baja? No, eso no es falso. Lo puede ver cualquier ciudadano cogiendo su factura. Pero ¿cuánto le rebaja la factura de la luz, por ejemplo, a una gran empresa que facture una gran cantidad en el servicio de luz? Esa es la cuestión. Y claro, son 100 y pico millones menos. Decía Guadalupe con razón que el gobierno ha pactado no repercutir esa rebaja en los ayuntamientos y en los cabildos, con lo cual toda esa rebaja la va a tener que asumir directamente en la comunidad autónoma de sus presupuestos, como si la sanidad estuviera resuelta, la educación pública estuviera resuelta, la dependencia estuviera resuelta, ¿no? ¿Va a repercutir esa rebaja? Melody, tu partido va a apoyar los presupuestos. Nosotros vamos a apoyar los presupuestos. Primero, la bajada del IGI, nosotros teníamos también nuestros reparos, pero al final llegamos a un acuerdo a la hora de firmar el apoyo a los presupuestos y era que no se viese mermada la capacidad de los ayuntamientos y de los cabildos, que iba a ser más o menos como unos 80 millones, que es una cantidad de dinero. ¿Pero se le va a trasladar toda esa presión al gobierno de Canarias? ¿No va a afectar también a políticas sociales, Melody? Ese también fue uno de los acuerdos, que no afectase a gasto social, que no se repercutiese en el gasto social. Y está más que claro que no va a repercutir ni en el gasto social y que los 80 millones que afectan a ayuntamientos y cabildos lo va a asumir el gobierno de Canarias. De todas formas, lo más importante de este presupuesto es que el 80% del presupuesto va destinado directamente a las personas. Por eso tiene el apoyo de Agrupación Socialista Gomera. José, ¿de acuerdo con las palabras de Gustavo Matos? Tuvieron ahí un rifirrafe. Calificabas de falsa sus palabras. En absoluto. Esa cifra que da unitaria de la factura de luz es rigurosamente falsa y él lo sabe. No, es verdad. La diferencia, vamos a ver, el gobierno de Canarias tenía dos posibilidades: o apoyarse en el Partido Popular, que quiere hacer una rebaja de impuestos, que haya menor presión fiscal para los ciudadanos de Canarias, o en el Partido Socialista, que ya lo hemos visto, en el gobierno de España lo estamos viendo. Cada vez hay más presión fiscal, cada vez suben más la cuota de los autónomos. Esa es la idea. Eso sí que es falso. Eso sí que es falso. Cierto también. No, mira, estos presupuestos del gobierno de España ni suben la presión fiscal. Eso sí, a lo que ustedes consideran clase media, que son los que cobran más de 160.000 euros al año. La propuso el otro día el gobierno de España y ha habido un gran revuelo. Nosotros preferimos rebajar los impuestos y apostar por al pan integral. Rebajar los impuestos en un tramo importante, también al pan integral, también al pan para celíacos, también al pan especial, pero que al final la recaudación vaya a reforzar los servicios públicos fundamentales. Al margen del pan integral, Luis, ¿qué va a hacer Nueva Canarias? Porque ustedes también están en negociaciones, a lo mejor van a realizar alguna enmienda, ¿van a intentar negociar con Coalición Canaria? No, el espacio para negociar ya pasó. Nosotros le planteábamos claramente cuáles eran nuestras propuestas y las políticas están más orientadas al bloque de derecha, las políticas de Coalición Canaria, que las que nosotros... ¿Es un presupuesto de derecha? Por supuesto, está claro. Vamos a ver, cuando se habla de que el 80% del presupuesto se destinen a las personas, el de aquí, el de Madrid, el de Barcelona y el de todos los lados. Porque al final la sanidad, la educación y las políticas sociales son el grueso de estas políticas. Pero ¿qué ocurre? Cuando se dice que 160 millones de euros no van a afectar al gasto social, es mentir. Se han detraído 160 millones de euros y no será un euro. El ciudadano medio no va a ver al año más en su bolsillo de 10 euros por la factura de la luz, no va a haber más de 10 euros. Una gran empresa como el Cien Paro, un gran hotel, verá miles y miles y miles de euros que finalmente saldrán de la educación, de las políticas sociales, de la dependencia, de la sanidad, de la política de vivienda, que es un absoluto fracaso. De ahí saldrá. Vamos a sumar más voces a este debate. Ya sabes que estamos hablando de los presupuestos canarios que se presentaban hoy en el Parlamento y sumamos la voz de la patronal. Tenemos en directo a la portavoz de la SEO en Tenerife, Ana Muñoz. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Están de acuerdo con este proyecto de presupuestos que se ha presentado en la jornada de hoy, señora Muñoz? Bueno, hoy ha empezado su trámite. De aquí a... esperamos que poco tiempo puede sufrir modificaciones. Mejor presupuesto que el de este año en curso, una subida de un 7%, tiene que ser mejor presupuesto, una buena partida dedicada a políticas sociales, que no puede ser de otra manera, tienen que ser bien recibidas, pero echamos en falta inversión colectiva, que al final es la inversión productiva, que al final es la que genera economía y empleo. Hablando de inversión, señora Muñoz, ustedes en las últimas semanas han planteado que el superávit de la comunidad autónoma
no solo se gaste en políticas sociales, sino también en infraestructuras. ¿Con qué se quedan finalmente? ¿Hay que dedicar ese dinero a políticas sociales o a construir carreteras? Hombre, debe ser atender a todos los factores necesitados, no solo construir carreteras. Ahora mismo la inversión productiva está condicionada a la firma de convenios con el Estado y dada la inestabilidad política, pues no tenemos asegurada esa firma. Y una última cuestión, señora Muñoz, porque se está hablando de rebajas fiscales. ¿Esto, según ustedes, va a reactivar la economía? ¿Va a hacer que aumente el consumo en Canarias? Hombre, al disminuir la presión fiscal, sobre todo lo que estamos hablando en el IGIC, estamos hablando de un impuesto que pagamos todos de manera cotidiana. Muy bien. Aumenta la capacidad de consumo tanto de ciudadanos como de empresas. Muy bien. Ana Muñoz, portavoz de la COE en Tenerife, muy buenas noches y gracias por estar en directo con nosotros en El Foco. Ya lo ven, hemos puesto también otro tema, otro elemento en este debate, que es el superávit, el famoso superávit que todavía no se puede gastar, o por lo menos el Gobierno de Canarias no puede gastar. Ustedes han defendido, Guadalupe, gastarlo en políticas sociales. Al final creo que esa reunión entre Clavijo y Sánchez salía con ciertas intenciones, o por lo menos con cierta posibilidad de gastar ese dinero, alrededor de 600 millones de euros. Nosotros pensamos que es necesario, y porque lo que es absurdo es que estemos pagándole a los bancos en vez de, como decía el presidente Clavijo en el Parlamento, en vez de ayudar a las familias a salir adelante. Y yo lo que encuentro tremendamente triste es que cuando se habla en el Parlamento de ayudar a las familias a pagar la luz, por ejemplo, porque es muy cara, o a bajar determinados productos de primera necesidad para las familias, o ayudar a las familias numerosas, o cuando hablamos de todo esto en el Parlamento se diga una cosa y cuando se trae en el presupuesto se usen esos mismos argumentos para votar en contra. Es triste, y a mí me parece triste que se usen justo esos argumentos. Habrá otros, pero seguramente esos ¿por qué, no Gustavo, los entendemos? El Gobierno central, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, no da permiso, entre comillas, al Gobierno canario para gastar ese superávit? Mira, ayudaría, por ejemplo, que don Pablo Casado no fuera a Bruselas a intentar boicotear los presupuestos. Pero yo te pregunto directamente sí, no, digo, por la postura del Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno de Pedro Sánchez, para poder aprobar los presupuestos y autorizar, por ejemplo, a Canarias a poder gastar ese superávit, tiene que tener una serie de, digamos, el presupuesto tiene que cumplir una serie de requisitos, entre otros, pasar el filtro europeo, cumplir los techos de gastos, etcétera. Por tanto, en eso está. El presidente le trasladó al presidente del Gobierno de Canarias la predisposición a que Canarias, que ha cumplido, pueda utilizar ese superávit, pero tiene que ser en el marco de una negociación global con otras comunidades autónomas. La puerta, en absoluto, está cerrada. Y yo tengo que, simplemente, dos datos rápidamente. Uno, reflexionemos por qué tenemos este gran superávit, porque significa que a la comunidad autónoma le ha sobrado dinero, digamos, de la gestión. Y segundo, me alegro de que Coalición Canaria ha cambiado de opinión, porque el año pasado el objetivo de superávit que apoyó del presupuesto del Partido Popular a nivel nacional iba más en la línea, como decía Guadalupe, de que fuera destinada a reducir la deuda con las entidades financieras que a poder pagar gasto social. Y lo apoyó Rosa Dávila, el presupuesto del Partido Popular del año 2018. Así que, bueno, creo que estamos conectando en esa situación y yo espero que se pueda resolver. José, ¿están de acuerdo en poder gastar ese superávit? Sí, por supuesto. ¿O está el Partido Popular, como dice Gustavo Matos, torpedeando al Gobierno? En absoluto. Nosotros estamos a favor de que se pueda gastar este superávit aquí y en otras comunidades autónomas, por supuesto, y además en políticas sociales, y además que nos permita seguir bajando la presión fiscal a todos los ciudadanos. No estoy de acuerdo en absoluto con el señor Matos porque falta la verdad una vez más. Nosotros no torpedeamos al Gobierno de España, el Gobierno de España se torpedea al solo. Sí, claro, lo de ir a Bruselas, hacerse el patriota, se puede colgar una bandera española en el balcón y sacar pecho de patriotismo hispano, pero luego se va a Bruselas a hablar mal del país y a hablar mal del presupuesto de nuestro país, que aprueba, entre otras cosas, por ejemplo, un salario mínimo interprofesional de 900 euros para muchas personas que lo han estado pasando francamente mal. Yo entiendo que el Partido Popular, Pablo Casado, ha ido a hablar mal de ese presupuesto que le arregla la situación a miles de canarios. Recordemos que Canarias, por ejemplo, es la comunidad autónoma que más se va a beneficiar de esa medida, que no le gusta al Partido Popular, que no le gusta porque además considera que la clase media empieza a partir de los 160.000 euros y que está bloqueando no solo en Bruselas, sino también en el Congreso de los Diputados la tramitación del presupuesto y reducir el techo de gasto. Menos mal que Ciudadanos les ha dejado solos y a partir de ahora se va a poder tramitar el presupuesto sumamos en el Congreso de los Diputados. Otra reacción
de, en este caso, los sindicatos. Tenemos a Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias. Señor Santana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinan de los presupuestos que se han presentado durante la jornada de hoy en el Parlamento de Canarias? Bueno, a nosotros nos toca ahora conocer el detalle de los presupuestos. En el Consejo Asesor del Presidente manifestamos que las líneas generales del presupuesto pues nos parecían que iban bien encaminadas, pero no conocíamos el detalle de los mismos, ¿no? También pusimos una cautela encima de la mesa, y es que queríamos ver cuál era esa rebaja fiscal que se quería anunciar, porque nosotros consideramos que no es el momento de hacer rebajas fiscales, y muchísimo menos una rebaja fiscal de carácter lineal en lo que es en relación a un impuesto indirecto como es el IGIC. O sea que ustedes no están de acuerdo por lo menos en una de esas medidas que se ha anunciado, que esa bajada lineal, usted lo acaba de decir ahora, de bajar del 7 al 6,5%. ¿No están de acuerdo? No, entre otras cuestiones porque consideramos que las previsiones de ingresos en relación al IGIC no se van a cumplir en el año 19, entre otras cosas porque el buen comportamiento de los ingresos del IGIC no es por el consumo interno de los residentes en Canarias. Para eso tuviera que subirse las rentas del trabajo, subir los salarios y dar capacidad de consumo a los que residimos en Canarias. El buen comportamiento de los ingresos del IGIC ha sido producto del buen comportamiento del sector turístico, por eso consideramos que esta rebaja del IGIC lineal es más un gesto al sector turístico, que tampoco existe un compromiso claro por parte de los mismos para decir que esos beneficios empresariales, porque no nos han dicho que van a bajar el paquete del precio turístico, ni tampoco sabemos si lo van a subir. Sí sabemos que hay un proceso de menor visitantes turísticos, por lo tanto los ingresos que se prevén no van a ser los de años anteriores, y no sabemos cómo va a repercutir esto en el empleo y en la calidad del empleo. Señor Santana, una última cuestión, porque estamos hablando de los presupuestos, estamos hablando de esa rebaja fiscal. Ya sabe que Rosa Dávila ha considerado estos presupuestos como los más sociales de la historia de Canarias. ¿Ustedes piensan esto? Hombre, con un presupuesto que roza los 9.000 millones de euros, pero que lo van a superar a falta de que se adicionen los convenios que están por firmar, si no fueran los más sociales de la historia de Canarias, pues estaríamos un poco jugando a una pirueta argumental, ¿no? Es que no queda otra que sean los más sociales porque ha habido un incremento presupuestario multimillonario, ¿no? Son unos presupuestos supermillonarios y faltaría más que no estuvieran destinados para dar cobertura a una cosa que nosotros sí estamos de acuerdo, que es ampliar la cobertura de la PCI, porque ha sido producto de un acuerdo de la concertación social. Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias. Buenas noches, gracias por estar en el foco. Buenas noches. Como ven, discrepancia sobre si son los más sociales, los menos sociales, si la rebaja fiscal es idónea en este momento en Canarias. Vamos a dejar este debate, despedimos a los que no van a seguir acompañándonos